Tengan muy buenos días, tardes o noches. El presente video es una presentación de nuestro examen práctico del tercer periodo para la materia de programación orientada a objetos, encargado por el ingeniero José Emerson Aguilar a los estudiantes Juan José Rodríguez Cabezas, Óscar Armando Rivera Mancilla, Víctor Daniel Rivera Delgado, Jonathan Enrique Vanegas Coreas y su servidor Gerardo Antonio Acevedo Marroquín. Dicha tarea debe entregarse el sábado 30 de mayo de 2020. ¿En qué consiste nuestro sistema? Consiste en la generación y validación de un web token, que es muy útil para manejar cuestiones de seguridad web. Primeramente les voy a explicar un poco acerca de del flujo de datos que se maneja dentro de nuestro sistema. Este es el flujo de datos de nuestro sistema. Primeramente, el usuario previamente creado en una base de datos, en nuestro caso utilizamos SQL Server, se loguea en el sistema, es decir, creamos una vista donde el usuario puede colocar su nombre de usuario y su contraseña. Luego de loguearse, el sistema se encarga de generar un web token que pasa al mismo tiempo a validarlo, luego lo pasa a autorizar y finalmente muestra la pantalla. Recordemos que este es un video demostrativo, es decir, que vamos a colocar el web token al momento que el usuario se loguea y le vamos a dar solo cierto rango de expiración, es decir, el web token tendrá su expiración de 30 minutos. Más adelante podremos ver cómo es que se genera esa fecha de expiración. Los web tokens pueden llegar a durar tanto el tiempo que se pide, el tiempo que uno quiera. Básicamente se le puede agregar ahí 30 minutos, 1 minuto, 10 minutos, lo que uno pida, o si quiere que dure para siempre, pues el token permanecerá ahí. Este token pasará a guardarse a la base de datos en el campo que nosotros le indicaremos. ¿Por qué es importante el token? Los web tokens sirven para encriptar datos, específicamente las credenciales, es decir, contraseñas, es decir, nombres, roles, correos, incluso fechas de nacimiento. Todo eso sirve como medida de protección para la información de los usuarios al momento de un logueo o de un registro. En nuestro caso, nosotros colocamos el web token al momento en que el usuario se loguea, pero también se puede colocar al momento en que el usuario se registra. Sin embargo, por el tiempo que le dedicamos a esto, solamente lo hicimos para que el usuario al momento en que se logueaba generaba el web token. Ok, vamos a ser completamente transparentes en este parcial. El código utilizado para generar el web token lo sacamos de esta web, que procederemos a poner el link para que sea un trabajo completamente transparente. Sin embargo, nosotros le dimos la lógica al sistema para que pudiera manejarse MVC API, porque esa es la lógica que utilizamos. Creamos un proyecto en Visual Studio 2019 que es tanto API como MVC. Más adelante se les dará un poco de detalle acerca de eso, pero básicamente aquí está el código que genera, valida y autoriza el web token. Sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que es la explicación del sistema. Trataremos de no explicar mucho código, simplemente lo que hace, de modo que esta explicación sea corta y no nos lleve muchos minutos. Primero que nada, vamos a comenzar dándole clic derecho en la carpeta Controllers para poder agregar o crear nuestros controladores. En este caso será un controlador Web API. Un controlador web API. ¿Qué es? Esto es un controlador de nuestra aplicación que nos permite utilizar sus métodos y acciones. Esto nos permite lograr construir secciones de nuestra aplicación que podemos reutilizar en diferentes contextos. Luego de saber un poco el significado sobre qué es un controlador de Web API,
proseguimos a agregar un nuevo controlador. Entonces nos vamos aquí, le damos en agregar controlador, seleccionamos la opción de controlador de web API 2 en blanco, le damos a agregar y procedemos a ponerle nombre. En este caso le pondremos login controller. Yo no lo voy a crear porque ya lo tenemos aquí creado anteriormente, como podemos ver. Luego vamos a crear un segundo controlador siguiendo los mismos pasos. Clic derecho en la carpeta controllers, agregar controlador. Luego de esto, dentro de nuestra misma carpeta de controllers, vamos a agregar una nueva clase. Así que le damos clic derecho, agregar clase. Vamos a agregar la clase y en este caso le pondremos a la clase que es token relation handler. En este caso tampoco la voy a crear porque ya la tenemos generada anteriormente. Bueno, para este punto ya hemos creado las clases para nuestro proyecto. Al momento de crearlas, evidentemente estarán vacías. Ahorita ya no, ya que ya trabajamos en ellas. Vamos a recordar que los controladores Web API, tanto como los controladores MVC, cada uno será heredado dependiendo. Si son Web API, van a heredar de API Controller, y si son MVC, van a heredar de lo que es el controller en NetFramework. Otra cosa que al momento de elegir los controladores tenemos que ser muy precavidos. Cada momento de agregar un nuevo controlador tendremos aquí las opciones. Si queremos un controlador con MVC, elegiremos la opción de controlador de MVC 5 en blanco. Pero en cambio, si vamos a trabajar con Web API, utilizaremos este controlador de Web API en blanco. Estos controladores van en conjunto, ya sea con MVC y Web API. Para nuestro proyecto utilizaremos únicamente un controlador con MVC. Y como podemos ver aquí, y los demás serán Web API 2 o ya serán generados. Luego, al momento de crear todo esto en nuestra carpeta AppStat, se nos creará lo que es Web API Config. Este es el que va a hacer la estructura de nuestros controladores, pero este solo estará dado a los que sean API Controllers, no a los que estén en MVC. Ahora les voy a explicar un poco acerca de los JWT. Por eso voy a ocupar lo que es esta página, que es JSON Web Tokens. Entonces, para comenzar, los JWT tienen una estructura definida y estándar que está basada en tres partes: en su header, payload y verify signature. Estas son una estructura definida de un JWT. Las primeras dos partes son el header y el payload. Estos son strings en base 64 creados a partir de los JSON. La tercera parte, que es el signature, este toma otras dos partes y las encripta usando un algoritmo. Para el header de JWT tiene la siguiente forma: la propiedad, que es alg, este nos indica el algoritmo usado para la firma, y nuestra propiedad, que es type, este define el tipo de token, que en nuestro caso es JWT. Las propiedades posibles que puede tener header están el tipo de token, como lo mencioné anteriormente, que es type, el tipo de contenido, se identifica el tipo de contenido, valga la redundancia, y siempre debe ser JWT, y algoritmo de firmado, que es, bueno, ya se indica el tipo de algoritmo para el cual fue usado
para firmar el token. Luego el payload. El payload de un JWT es un JSON que puede tener cualquier propiedad, aunque hay una serie de nombres de propiedades definidos en el estándar. El payload tiene diferentes propiedades estándar. Por ejemplo, está el creador, la razón, la audiencia, tiempo de expiración, no antes, y creado y su ID. Aquí en este tenemos el que es sub, que identifica la razón del JWT. Este se puede usar para limitar su uso a ciertos casos. Tenemos aquí, name, que este será el nombre dado, y tenemos yet, que indica cuándo fue creado el JWT. Por último tenemos verify signature, que este se genera usando los anteriores dos campos en base 64, y este usa una llave secreta en la cual solo sepan los servidores que se creen o que usan el JWT. En este caso sería esto. También los algoritmos de descodificación, tenemos aquí estos que los podemos observar. La librería JWT admite diferentes algoritmos de codificación o de descodificación, de los cuales estos utilizan diferentes tipos de conexiones, que pueden ser sin SSL y otros que pueden ser con conexiones SSL. Dentro de esta clasificación, el algoritmo empleado dependerá del nivel de la seguridad que le queramos aportar a nuestro token. A mayor algoritmo, mayor nivel de seguridad, pero también mayor costo en procesamiento por parte del sistema. Aquí podemos observar los diferentes tipos de algoritmos posibles que tenemos. Por ejemplo, vemos los algoritmos que están HS, que se caracterizan por eso, que son sin SSL. Tenemos también los RS, los ES y los PS. El algoritmo por defecto a utilizar es el HS256. Ya si deseamos utilizar otro, debemos especificarlo no solo en la codificación, sino también en la codificación, añadiendo un tercer parámetro que hasta el momento no hemos utilizado. Ahora les voy a mostrar un ejemplo aquí con nuestra base de datos, que tenemos aquí nuestros tokens. Entonces voy a copiar este y lo voy a colocar aquí. Entonces, como pueden ver, estoy trabajando con el algoritmo de HS256. Vemos aquí en el header que es con el algoritmo de HS256, el tipo es JWT. Aquí en payload vemos que se nos agregan otras características que antes no nos aparecían. Tenemos el nombre, que será Juan. Tenemos también lo que es NBF, que este indica desde qué momento se va a empezar a aceptar un JWT. Tenemos XP, que esta es una fecha que sirve para verificar si el JWT está vencido y obligar al usuario a volver a autentificarse. Tenemos el YAT, que anteriormente lo había mencionado, que indica cuándo fue creado el JWT. Tenemos el IS, que este indica a quién creó el JWT. Y tenemos AUD, que este indica quién se supone que va a recibir el JWT. Un ejemplo puede ser ya sea web, Android o iOS. Quien use un JWT con este campo debe, además de usar el JWT, y enviar el valor definido en esta propiedad de alguna otra forma. Puedo probar otro token. Aquí lo pegamos. Vemos aquí como cambia, ha cambiado. Ya no es Juan, es admin. Entonces, así como funciona esto para los diferentes tipos de token que tenemos. Podemos hacer uno más aquí, digamos,
Digamos como aquí está dividido en su taxis y todo. El enrutamiento de la API web es similar a ASP.NET MVC. Enruta una solicitud HTTP entrante a un método de acción determinado en un controlador de Web API. Web API utiliza plantillas de ruta para determinar qué controlador y métodos de acción se van a ejecutar. Al menos una plantilla de ruta se debe agregar a la tabla de ruteo, es decir, esta, para manejar diversas peticiones HTTP. Cuando creamos un proyecto de API Web mediante la plantilla Web API, en la sección Crear proyecto de API Web, también se nos agrega un Web API Config, que sería este, en la carpeta AppStart, con la ruta predeterminada como se muestra en este caso. El método Web API Config Register que vemos acá habilita el enrutamiento y atributos. Es una tabla de rutas o una colección de rutas de tipo HTTP Collections. La ruta de File API que vemos acá se agrega en las tablas de rutas mediante el método extension map HTTP route. El método de extensión se crea internamente una nueva instancia de iHTTP route y lo agrega a HTTP route collection. En nuestro caso utilizaremos el Web API Config para agregar las validaciones de nuestro token mediante el método MessageHandler.add. Esto controlará que el token que genere sea válido y también que el token que reciba también sea válido. Además, como nuestro token es JSON, necesitaremos formatear todas nuestras respuestas al formato JSON. Para eso utilizaremos la librería de Newton, JSON Soft Serialization, para serializar todas nuestras respuestas en el formato JSON. Mediante esta variable tendremos acceso al Global Access y darle formato JSON a todas nuestras propiedades en la configuración de la aplicación. Procederé a explicar cómo funciona el controlador de Token Generator. Generamos primero la función de Generator Token JWT, el cual recibe como parámetros el nombre de usuario y rol. Después creamos una variable de la cual extraerá la llave secreta de las credenciales del archivo. Sería esta, del archivo webconfig, y con las credenciales de llave secreta extraemos una llave de seguridad. ¿Cuál sería esta? Una llave de seguridad seguido en la variable firma de credenciales, signing credentials. Le mandamos la llave de seguridad, sería el que estaría acá, y el algoritmo de seguridad. Estas credenciales, como pueden observar, las tenemos definidas en el webconfig. Serían estas, pero esto un compañero del equipo seguirá explicándolo más adelante. Seguiremos con el controlador de token. Después creamos una lista de claim
la cual le pasaremos lo que incluiremos, los cuales son los nombres de usuarios y roles, utilizando la librería claim, y los cuales vamos a almacenar en un objeto de tipo claims. ¿Cuál sería este? Acá le pasaremos los datos de la lista y acá procederemos a crear el token para el usuario, en el cual crearemos el token handler, en el cual necesitamos utilizar una función de la librería identity model. Después creemos una variable llamada JWT security tokens, el cual recibirá el token handler y utilizaremos el método create security token, el cual nos servirá para introducir todas las credenciales de estas variables que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que son estas de acá, las credenciales estarían acá. Y lo igualaremos como decía el token hunter para poder escribir el token con las credenciales que tiene el security token. Ahora el cual estaría acá. Por eso lo igualamos al token handler para escribir las credenciales y nos regresará la variable de JW token string. Pasaré a explicar el controlador de token validation. En este controlador creamos una función stable privada, cual llamaremos try retrieve token, el cual inserta el mensaje de petición junto con el token. Este sería el mensaje de petición, la petición y el token. Acá lo igualamos a nulo. Después generamos una lista de string llamada autoheaders y después validamos que si la petición acá si la petición del header es diferente a que contenga la autorización de la lista string, o si el conteo de la lista autoheaders es mayor a 1, y si esto se cumple retornará falso. Y si no se cumple la variable virus, creamos una variable virus llamada virus token, me lo retornará en un elemento de la lista string de esta lista, de la lista que habíamos mencionado anteriormente, la lista string. Y después, cuando el vir esté corriendo, va a ignorar los primeros 7 caracteres que le estaríamos diciendo acá que ignore los 7 caracteres, y es ahí cuando lee el token y lo almacenará y retornará verdadero, un true. En esta función le mandamos un http response message y recibe como parámetro la solicitud, una solicitud, y el token de cancelación, y establecemos un estado de código. Y creamos una variable string llamada token. Establecemos, y después de esto, después si es indiferente las solicitudes,
acá. Si es indiferente las solicitudes y si la salida del token nos devolverá como sin autorización. El estado lo devolverá como sin autorización, en el cual nos daría el error 401, que sería sin autorización, y nos retornará una solicitud con el token de cancelación. Si esto no sucede, entraría en el try catch, en el cual obtendremos las credenciales, serían estas mencionadas, las credenciales que mencionamos anteriormente, y generaremos un security token por este de acá. Y en el objeto validation parameter, en este token validation parameter, validaremos la información de las credenciales del token. Después vamos a extraer y asignar la entidad de seguridad actual del usuario, el cual nos retornará el send async, que estaría acá. Y si esto no ocurre, nos retornaría el send async. Si nos retorna el send async, recibiríamos con parámetros la solicitud y la cancelación del token. Y si no se cumple tendría la excepción del security token validation, el cual nos devolvería el estado del token sin autorización. Esto entraría en juego si en algún caso algún token fuera editado en un mínimo carácter. Y el segundo catch sería el de un error de servidor interno. Si todo está bien, pero si todo está bien con la validación, nos retornará un estado del token si se cumple lo del try. Y por último, la función de tiempo de vida del token. ¿Cuál es esta? Recibiremos como parámetro si la fecha es nula, si not before es nulo, el security token y la validación de los parámetros. Y esto verifica que si la expiración es indiferente de nulo, obtengo el tiempo que el token ha estado activo y verifica que sea menor que el tiempo de expiración del token, el cual nosotros definimos como 30 minutos. Si esto sucede, nos devuelve un true, nos retorna un true, y si no, retornaría un false. Y el tiempo lo definimos en el web config, el tiempo de vida del token. ¿Cuál sería esta línea? Le decimos que expirará en minutos y lo evaluamos como 30. Entonces ahí decimos que son 30 minutos de vida del token. Primeramente vamos a explicar lo que sería el controlador de login. Esta parte sería para validar que cualquier persona entre
tenga o no tenga el token. Esto es el ruteo, es para probar el controlador. El echo ping simplemente lo que va a hacer es que me va a retornar un true. O sea, va a probar que funcione o que la página esté corriendo correctamente. El echo hauser lo que me va a retornar son sería que si hay algún usuario que pueda ser autenticado en esta parte de acá. Y el authenticate esta parte de acá, o sea, los dos por lo general se corren casi siempre al inicio, pero no es necesario como correrlos. Pero el authenticate lo que hace es que simplemente me retorna o a tomar por parámetro los valores que serían las credenciales, que sería el username o el password, que vendrían siendo los valores de login. Ahora primero este sería el contexto, que sería la conexión a la base de datos. De este contexto vamos a sacar lo que sería la tabla de usuario y la voy a guardar en este objeto. Y después vamos a generar otra variable tipo roles, que contendría los roles del usuario. Primero sería que si el login es igual a nulo, si no le mando datos, lo que va a pasar es que me va a tirar un bar request, o sea, me va a tirar un error porque no le estoy mandando nada. Ahora si las credenciales son válidas, primeramente las inicializamos como falso. Después vamos a sacar lo que sería una lista de usuarios. Después que va a pasar que dependiendo de la lista de usuarios, sería que validamos que si el usuario es igual al login o al objeto usuario que le mandé, o la clave que le mandé, o sea el password, sería la clave de la base de datos, que sería igual a la clave que le mandé en el login. Eso quiere decir que la validación de las credenciales es correcta, o sea, es verdadera. Y el usuario lo voy a llenar con los valores que le mandé del ítem. Vaya, ahora ya que sacamos el usuario, lo que vamos a hacer es con roles. Ahora vamos a sacar la lista de los roles, y lo que vamos a hacer es que el usuario que le mandamos, vamos a sacar el role ID. Y si el role ID es igual al role ID del for each, se va a guardar en la variable roles. Se guardaría el rol que le mandamos en el for each. Entonces, si las credenciales son válidas, me va a generar el token, que sería el token generator, que sería generate token JWT. Acá estaríamos haciendo uso de entonces aquí lo que haríamos acá sería entonces acá sería algo bien importante, porque acá le mandamos, bueno, al hacer el login, lo que se quería es que se generara el token y al mismo tiempo se validara el token. Entonces aquí se genera un cliente de la librería REST-Client. Entonces aquí vamos a almacenar la ruta. Entonces en esta ruta estaría por acá en esta de acá. Esto lo que hace es que niega la entrada a los usuarios o al request que no lleva el token. Allí es donde manda el estado que no está autorizado, o si está autorizado. Entonces va a mandar un request, y
el request va a ser tipo REST request, pero y aquí va el método que vamos a usar, pero en este caso el método gets. Pero como no le estoy mandando ningún método, no hay ningún problema, pero le ponemos get solo para completar los valores. Entonces en esta parte le agregamos el header. Entonces en el header mandamos la autorización y el bidder. Se le llama así que cada vez que mandamos el token se tendría que poner que es bidder, o sea, le mandamos el token que creamos, el token que está acá arriba. Después solo creamos un response para que ejecute este request. En esta ruta le vamos a mandar los datos del request, o sea, el header, y me va a retornar simplemente un contenido. En este caso, como no le estamos mandando nada, pues no tendría que retornar nada. Por lo tanto, el contenido sería nulo porque no contendría nada. Entonces en el contenido se enviaría el contenido que se recuperó en ese response y se almacenaría en ese context. Entonces si todo sale bien, mandaría un OK porque todo estaría bien, y si no, pues inautorizado, no puede entrar. Y lo otro sería, con esto vamos a recuperar, con lo que hicimos vamos a recuperar esto. Este add setting genera una llave secreta que sería la llave secreta de la API. Entonces con esta llave permitimos la generación del token. Con el audience token es a donde se lo vamos a colocar, y el spider minutos es el tiempo que de expiración del token, que valdría 30 minutos, y luego seguirían con las pruebas. Ok, para finalizar ya toda la funcionalidad, o todo, por decirlo así, toda la explicación, procederemos a explicar el funcionamiento de nuestro sistema, no sin antes, como ya les mencionaron mis compañeros, la lógica que utilizamos, bueno, la arquitectura que se utiliza, mejor dicho, es la de MVC, así que por eso es que tiene tantos controladores, tiene vistas y también tiene modelos, que es el de acá. Pero bueno, eso ya lo explicaron ellos, así que no va a haber necesidad de tomar tiempo en eso. Ok, primeramente les voy a explicar acerca de los dos controladores donde se maneja la lógica, por decirlo así, frontend. Primeramente, usuarios controller. Esto no es precisamente algo que tendrá acceso cualquier persona, por eso es que dice aquí authorize. Es decir, que este authorize lo que hace es que evita que un usuario que no posee un token entre. Es decir, si coloco un usuario pero no envío un token, enviará un mensaje que dice de que la persona no puede entrar, no está autorizada. Y aquí este es como la ruta, el prefijo de la ruta, que es solamente la ruta que pondremos en el navegador. Recordemos que como es una web API, maneja estados, por lo tanto OK es como un estado 200, unauthorized es un estado 401, cosas así, es decir, esos tipos de estados veremos. Esto es un controlador MVC que se utilizó únicamente para crear la vista. Ojo, pero ¿por qué? Este ruteo no lo estamos utilizando, fue de prueba, pero lamentablemente no funcionó. Simplemente creamos la vista. Como tipo edit le enviamos como modelo el login sacado del modelo que tenemos acá de web service, que se llama login request. Sacamos un objeto modelo, vacío, y lo enviamos a la vista, que es esta que está acá. En el begin form lo que hicimos fue que llamamos a la acción autenticar
del método API login para que pudiera hacer el ruteo. Ok, vamos a probar primeramente con un usuario que tenemos que ya está creado. Esta es nuestra web API. Si colocamos inicio sesión index, podemos ver esta vista, que es la que tenemos acá. Quizás para comprobarlo solamente voy a escribir JJJ o tal vez aquí está. Entonces ya comprobamos que es esta vista. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente extrae los datos, nombre de usuario y la contraseña, y lo enviamos a estos métodos como explicamos anteriormente. Ok, primero vamos a hacer una prueba con usuarios ya creados. Estos usuarios ya tienen su propio token, pero igual genera uno nuevo. Así que colocamos los datos, admin 10 y la contraseña, que es 123, y lo enviamos. Ahora pongan atención a lo que pasará a continuación. Esto puede tardar un poco debido a todos los ruteos que hace. Ok, aquí está. ¿Por qué muestra esto? Ok, ¿por qué no muestra algo específico? Aquí ya podemos ver que funciona, pero ¿cómo es que funciona? Okay, vamos aquí al código y nos vamos al login controller. Aquí es donde está haciendo el allo anonymous. ¿Y qué es lo que hace aquí? Ok, envía a recuerden que le estoy enviando authenticate, o sea, esta acción. A esta acción le estoy mandando los datos que recogí de la vista. ¿Y qué es lo que hace esta acción? Ok, primeramente el contexto de la base de datos. Crea el usuario, creo que ya se lo explicaron anteriormente, pero igual por si acaso se los repito acá. El if que valida que no sea nulo los datos que le mandamos y que no lance un bad request, y también que valida las credenciales. Básicamente aquí hace que la clave y el usuario sean iguales, es decir, un for each que recoja como parámetro, bueno, no como parámetro, sino que recorra una lista, mejor dicho, de usuarios traídos desde el contexto de la base de datos y los almacene en este ítem y los esté recorriendo uno por uno, básicamente, que no hay necesidad de explicación. Pero lo que hace es que simplemente valida que el nombre de usuario del ítem, es decir, del usuario de la base de datos, sea igual al login, al usuario del login que le estamos enviando. Si está, entonces envía true y llena el objeto de usuarios. Si no, esta variable continúa falsa. Y vemos aquí, esta otra parte, lo que hace es que envíe el rol. Ahora, ¿por qué el rol? En las especificaciones del examen se pidió validación tanto de nombre de usuario como de rol, de modo que en el token generator, cuando genera el token, es decir, esto ya se lo tuvieron que haber explicado anteriormente, envía como parámetros el nombre del usuario y el rol, de modo que al mismo tiempo que estamos validando el web token, estamos validando el rol. Ahora vamos acá, aquí genera el token y lo guarda en la base de datos. Ahora, si vamos a la base de datos y nos vamos a la tabla, a un select, a la tabla usuarios, si vemos aquí está el admin 10, si lo cambiamos aquí podemos ver todos los tokens. Ahora, ¿qué es lo que hace este código? Pues básicamente lo que hace es que le envía el token a este parámetro de acá. Ahora aquí en este request lo que hacemos, utilizamos por cierto la librería REST Client. Pudimos haber usado HTTP Client, pero debido a cuestiones de comodidades nosotros escogimos REST Client, ya que es un código más compacto y que básicamente realiza la misma función que las 10 líneas de HTTP Client. Bueno, enviamos creamos un request, y no le enviamos nada, es decir, no jalamos ningún request, es decir, de este controlador que está acá, no jalamos ninguno de estos, es decir, únicamente lo que vengo a hacer aquí es a comprobar que entra. Ahora, hay dos formas, nosotros encontramos alrededor de 2 herramientas que se pueden usar para esto. Tenemos principalmente, utilizamos esta que es una
¿cómo decirlo? La herramienta que se utilizó en la página, que es muy útil, la verdad, nos sirvió es de mucha ayuda, donde se pueden ver aquí el historial. Entonces aquí se ven todas las pruebas que hemos hecho, los errores, las correcciones. Bueno, cuando no se envíe algún token, aparecerá una llavecita y un 401 unauthorized. Ahora vamos a probarlo para que puedan ver los estados. Ok, vamos a mandar esto. Bueno, este URL la teníamos aquí guardada. Esta es otra herramienta llamado Postman. Aquí realizamos los posts, los métodos post. Pero vamos a manejar ahorita esta, de modo que sea más sencillo. Bueno, no más sencillo, sino más bien como que se puedan ver los estados. Ok, aquí está cómo es que se debe colocar. Se coloca, luego ya se tiene esta parte, ahora se coloca el host, que el host vendría siendo básicamente el puerto. Esa parte de ahí que está seleccionada, ya la tengo seleccionada. Y luego colocamos el content type. Ahora, ¿qué va a ser este content type? Este content type lo que va a hacer es que va a ser un tipo application JSON. Esto es porque recordemos que las APIs recuperan código almacenado en base de datos tipo JSON. Ocupan también XML, pero el JSON es la mejor manera de probarlo. Ahora bien, vamos a la prueba. Ahora, aquí está. Este es el estado que queríamos obtener. Si se fijan, aquí está 401, el estado 401, estado 401, quiere decir de que no está autorizado. Ahora bien, nosotros utilizamos como token, tipo de token, el bidder. El bidder token, cada vez que se le hace un llamado, tiene que estar acompañado de la palabra bidder. Le damos espacio y luego nos vamos a la base de datos y nos logueamos como, bueno, jalamos este token en la realidad cualquiera podría funcionar. Ok, ya lo pegamos. Ahora tendría que lanzar una corrección, veamos. Aquí está. Si se fijan, ya entró, es decir, ya está realizando esa función de entrar, es decir, que el código está bien hecho. Pero ¿cómo vamos a convencerlos que aquí está funcionando? Ok, vamos a pausar esta aplicación, a dejarla de compilar y nos vamos a venir a esta área de acá, en el login controller, acá. Ahora, aquí lo que hacemos es crear un request. El request no va a tener nada, es decir, no le vamos a mandar nada, pero el add header, esto es muy importante. El header es básicamente esto de acá, estas dos cosas. Es un content type, application JSON, y en la autorización donde le mandamos el bidder. Ahora, ok, aquí si se fijan le estamos mandando la autorización, el token tipo bidder, y aquí le estamos mandando el token que acabamos de crear. ¿Qué pasa si vengo y hago esto? Comento el código. Okay, vamos a correrlo a ver si funciona. Ahora vamos a intentar con nuevos usuarios para que vean que sirve con cualquier usuario. Vamos a crear un nuevo también. Le vamos a poner estudiante. Estudiante. Ok. Y vamos a crear aquí otro. Le vamos a poner estudiante J. P de prueba. La clave, la misma clave para que no nos cueste. Y el rol 2. Ok. Ya tenemos aquí esta parte. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Aquí están los roles. Y aquí están los usuarios. Aquí manejamos los usuarios. Y si se fijan, esto acabamos de crearlo. No es que ya lo hemos hecho antes, no es nuevo para que vean que funciona correctamente. Y ahora vamos a colocar los datos acá. Vamos a colocar esto, 1, 2, 3. Y ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, lo vamos a correr. Recuerden que no le estamos mandando ningún token por el momento.
Ok, aquí está. Se ha denegado la autorización para esta solicitud, es decir, no le estamos mandando ningún token. Pero recuerden que como eso lo hace después, aquí sí lo crea, ¿ve? Llega a crearlo, pero no lo estamos enviando. Entonces ahí podemos ver que la aplicación está funcionando correctamente. Provocamos ese error controlado. Ahora si quito esto, la aplicación debería volver a la normalidad. Vamos a intentar con el mismo usuario para que vean que se puede utilizarlo igual. Así que vamos a correrlo. Esperamos a que cargue. Esto puede tardar unos minutos. Mientras tanto, vamos a ver esta área. Esta página permite decodificar. Aquí codifica, pero decodifica también los tokens y muestra aquí lo que contiene. Entonces aquí si si se familiarizan con los tokens, sabremos que este es un header, este es un payload y lo de abajo es un signature, la firma, es decir, cabecera, que es esta que tenemos acá, un ejemplo de esta. El payload, que es como los datos, por decirlo así, los datos que van encriptados, es decir, aquí ve el rol, el administrador, el nombre de usuario, etcétera. Ok, ya vamos a hacer una prueba de esto. Vamos a colocar el usuario que acabamos de crear y vamos a colocar la contraseña. Ahora sí le damos create, ahora sí le estamos enviando el token. Si se fijan, entra, pero recordemos que como no le estamos enviando ningún request, en esta área de acá, es decir, esto no le estamos mandando ningún método para que realice, nos está lanzando ese error. Ahora, ¿por qué no le envío ese método? Ok, primero, el tiempo no nos alcanzó para crear otra vista que jalara, por decirlo así, la información del usuario, que era nuestra idea. Y aquí lo que se encarga esta parte de acá es validar. Solamente autoriza el token para que pueda entrar a este controlador de acá. Esto de acá. Es de lo que se encarga nuestra aplicación, básicamente. Pero teniendo ya este código, con un poco más de tiempo, nosotros podemos darle forma a esta aplicación para que no se pueda observar una tabla de todos los usuarios o de todos los roles que se quiere, inclusive crear un CRUD, inclusive si se quiere editar algún usuario, alguna información de un usuario, se puede encriptar de modo que los datos vayan completamente seguros. Ahora, una recomendación es utilizar esta aplicación, o sea, Postman también es muy buena, fue muy útil más que todo para el post. Aquí estuvimos creando bastantes web tokens, estuvimos probando bastantes métodos. Sin embargo, si se quiere ver solamente el estado, es recomendable descargar Fiddler, que es una herramienta muy útil. Como pueden ver, aquí guarda el historial, aquí se pueden hacer todo tipo de pruebas. Es muy interesante en realidad y vale la pena verla completamente. Ahora vamos a comprobar que este token que se genera, finalmente, ya como última prueba, vamos a copiar este token y vamos a decodificarlo. ¿Por qué? Para que vean que genera aquí cualquier cosa. Ahora vemos aquí, si se fijan, aquí está el nombre del usuario y aquí está el rol. Es decir, aquí estamos viendo que funcionó. Supongo que es la fecha de inicio, la última fecha, que es la de ahora. La de expiración, ojo, aquí está la fecha de expiración y aquí están a dónde lo estamos mandando, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de cosas ya se los tuvieron que haber explicado. El algoritmo que se está usando, hay muchos algoritmos que podemos usar para encriptarlo, pero bueno, básicamente esta es nuestra aplicación. Desgraciadamente, como les mencioné, el tiempo no nos alcanzó como para poder crear una vista donde se pudiera observar la información del cliente o mostrar alguna imagen, no sé, cualquier cosa, pero prácticamente el código, el sistema funciona correctamente. Así que muchas gracias por su atención y feliz día.